alguno no lo haya logrado subir, ¿verdad? Yo creo que eso yo no lo puedo volver a habilitar. Ya voy a ver yo qué hago, pero no lo voy a tratar ahorita porque ya son las 7:12 y yo necesito terminar todo el contenido de ahorita porque el día miércoles vamos a hablar únicamente de los elementos positivos del delito, de los elementos negativos del delito, y ahí ya casi vamos preparados para el examen porque la siguiente semana, después de Semana Santa, ustedes empiezan exámenes, ¿va, jóvenes? No sé si ya tenían idea ustedes de eso o no, pero a mí ya me pasaron el dato. Entonces, nosotros ya estamos en contra del tiempo, ¿va? Lo que sí les dejo yo, patojos y patojas, para que ustedes también, o sea, todos recibimos presiones, jóvenes, todos tenemos presiones. Sí, yo en algunas ocasiones he tenido que dar clases viajando, pero yo apago la cámara y yo vengo hablando con la sección y si tienen dudas yo me detengo, yo paro, no uso diapositivas, sino que solo extiendo ahí el programa y yo manejando y voy viendo los temas y voy desarrollándolos así porque tengo un compromiso que cumplir, tengo que ver cómo salvo esa responsabilidad también, pero yo tengo responsabilidad de mi parte, trato de salvarla, ustedes también tienen cierta responsabilidad de parte de ustedes. Voy a ver qué hago con eso, pero ahorita ya no vamos a tocar ese tema porque yo necesito avanzar. Karen, adelante, por favor. Karen Marvilia Pérez Galvez levantó la mano, adelante, por favor. Así, miren. Tal vez se levantó por equivocación y continúa. Perdón, Liz. Disculpe. Va, está bien. Pero sí, no, está bien, gracias, Linda. Sí, puede ser que se le haya levantado por equivocación, pero bueno, jóvenes, por lo menos uno debe estar atento a la clase, ¿no? Porque créanme que eso de que a mí me pasaba a veces, y eso ya no me vuelve a pasar, como me pasaba en la maestría, porque yo a veces en la maestría cuando la recibía virtual, habían días que yo estaba tan cansado que sí, apagaba la cámara y me dormía. Vieran cómo me arrepentí cuando yo tenía que entregar los trabajos, porque ahí nadie le dice nada a uno, ni los propios compañeros le quieren explicar a uno cómo son las cosas. A mí me pasaba también, a mí me pasaba. Y ahí ya no andan con contemplaciones con uno, jóvenes. Entonces también, o sea, debemos de ir formando una, una, Disciplina. una disciplina, sí, gracias, Linda, una manera adecuada, una disciplina, una manera adecuada para desarrollar nuestras actividades académicas, ¿va? Entonces, vamos a avanzar un poco, patojos y patojas. Ahorita lo que me interesa es ustedes son una buena sección, ya se los había dicho, ¿va? Entonces quiero que así continúe esto. Entonces voy a tener la consideración debida, solo que voy a ver qué hago, ¿va? Voy a ver cómo le hago. Nos quedamos la última vez, patojos y patojas, hablando, o ya no abordé yo este tema, las clases de tipo. Tipos, ya sabemos nosotros que nos referimos a qué, jóvenes, a delitos. ¿Verdad? Tipo lo definimos nosotros como aquel conjunto de características o elementos de la fase objetiva y subjetiva de una conducta que lesiona determinado bien jurídico. Esto de la fase objetiva y subjetiva de la conducta, jóvenes, lo vamos a ver más adelante, pero como ustedes ya deberían de haber leído el material, ya deben de tener de idea a qué es a lo que yo me refiero. Y por si no lo sabían, jóvenes, porque yo hasta ahorita que fui docente entendí eso, el por qué es que a uno le dan términos que ni siquiera se los han explicado y se los explican a uno hasta después. Por si no lo sabían ustedes, esa es una técnica pedagógica utilizable para forzar el estudio en las personas o en los estudiantes, porque cuando detectan que los temas objeto de estudio están en alguna parte del material para estudiar y no lo han leído, el estudiante empieza a tener esa conducta de avanzar en la lectura. Entonces, por si ustedes no lo habían detectado, ¿verdad? Porque yo con la mayoría de mis catedráticos decía, ¿por qué chingados este viejo me está dando algo que no nos ha explicado? Y tiene su razón de ser y su explicación pedagógica, fíjense, para todos y para todas. Entonces,
los elementos de la fase objetiva y subjetiva del tipo. Eso sí, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero mientras tanto solo lo vamos a ver así por encimita. Como les digo, ustedes ya tienen que ir a haber avanzado en su lectura, deben de tener una noción de qué es de lo que estoy hablando, ¿va, jóvenes? No es que yo no quiera que entiendan, sino que lo que quiero es que estudien y que avancen, siempre vayan avanzando, avanzando y avanzando en la lectura. Así para cuando vienen acá conmigo, deberían únicamente tener dudas y yo la clase magistral que les debería de dar no debería ser tan extensa como estas que yo les doy. Pero bueno, hay diversas clases de tipos o de delitos, ¿va, jóvenes? Normales y anormales. Normales son aquellos que únicamente contienen elementos objetivos o materiales. Nuevamente, ¿ya vieron? Objetivos, elementos objetivos o materiales. Cuando los anormales contienen elementos subjetivos o normativos. Ahora, cuando nosotros hablamos de elementos objetivos o materiales, hablamos básicamente de la materia, jóvenes, de lo que se puede ejecutar, de las acciones que sobrevienen al mundo exterior, desde nuestra psique al mundo exterior. Ahora bien, los anormales contienen determinados elementos subjetivos dentro de la descripción del tipo que a nosotros, pues, al final de cuentas, nos da pie a poder interpretar las cosas de una manera distinta porque no se fundan necesariamente en alguna acción ejecutada por el ser humano. También encontramos tipos cerrados y abiertos. El tipo cerrado es la descripción exacta, jóvenes, exacta de la conducta delictiva sin exagerar, sin dar lugar a aplicación analógica, los cuales se ejemplifican con la mayoría de tipos. O sea, el delito de homicidio, el delito de robo, el delito de asesinato, el delito de violación, de extorsión, chantaje, esos son tipos exactos porque le establece a uno concretamente cuál es la conducta que hay que ejecutar para efectivamente poner, para efectivamente tener por cometido el delito. Tenemos también los tipos abiertos, que mayormente son los de omisión. Son aquellos en donde se indica al que abandone dentro del tipo, a jóvenes, al que no preste ayuda, al que auxilie, o al que no auxilie, perdón, es al que no auxilie. Es decir, los delitos de omisión propia y los delitos de omisión impropia o de comisión por omisión. Entonces, en estos tipos no se precisa, por ejemplo, cuál es la posición de garante, ¿verdad? Aquella que hablamos cuando analizamos lo relacionado a los delitos culposos, ¿va, jóvenes? A la culpa. El juez debe extraer del caso concreto si el sujeto estaba obligado a prestar la ayuda o el auxilio, es decir, si la persona tenía la calidad de garante, de garantizar la subsistencia o la no lesión de determinado bien jurídico tutelado. El médico, ¿verdad, jóvenes? Que omita auxiliar a una persona en el ejercicio de sus funciones. El médico tiene una posición de garante ante la sociedad porque está obligado a garantizar la continuidad de la vida de la persona. Pero acá es abierto porque, como les digo, falta una determinación o el juez tiene que hacer o ejecutar determinada o cierta determinación dentro de su análisis para establecer si la persona dentro de los tipos abiertos estaba obligada a garantizar la no lesión de determinado bien jurídico tutelado. ¿Ah? Y eso sí lo encontramos mayormente en los delitos de omisión. ¿Va? Porque en el delito de homicidio no importa si, por ejemplo, la persona es la persona es médico y está obligado a garantizar la vida. Si le da muerte a una persona es homicidio. No en el ejercicio de su función, cambiaría a homicidio culposo si las circunstancias así lo precisaran. En cuanto a la persona o el médico, en su posición de garante también,
no estuviera él, o él hubiera ejecutado aquellos actos idóneos para cometer aquel delito. Tipos cerrados y abiertos. Cerrados, descripción exacta. Abiertos, se necesita determinada interpretación del juez, mayormente en los delitos de omisión, para determinar si el sujeto activo del delito tiene la posición de garante y él se encontraba obligado a no abandonar, obligado a prestar ayuda, obligado a auxiliar. ¿Va? Tipos fundamentales o básicos son aquellos que constituyen la parte fundamental o espina dorsal de los delitos consagrados en la ley. Y son, bueno, la mayor parte de esos delitos fundamentales como el robo, el hurto, el homicidio, el asesinato, delitos que, digámoslo así, se cometen a diario, ¿va, jóvenes? Es muy común la comisión de estos ilícitos. Por su parte, los tipos especiales son aquellos que se integran con requisitos o elementos del tipo básico al que se le agregan otros elementos de este tipo que los complementan. Homicidio, comete homicidio quien diere muerte a una persona. Parricidio, tipo especial, porque contiene los requisitos o elementos del tipo básico que constituye el darle muerte a del tipo básico, que en este caso hablemos del delito de homicidio, que constituyen darle muerte a una persona, pero bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Cuando, conociendo el vínculo, supiere de que la persona es ascendiente, descendiente, su cónyuge. Parricidio, el asesinato es otro ejemplo que podríamos dar. Acá contiene el elemento del tipo básico, del tipo fundamental, que es el homicidio, darle muerte a una persona, pero bajo ciertas situaciones o circunstancias que agravan la conducta de la persona, con alevosía, con premeditación, con ventaja, en nocturnidad, despoblado, etcétera. Artículo 132 del Código Penal. ¿Verdad? Entonces, el femicidio también, eso se le da muerte a una persona que en este caso tiene que ser una mujer, pero el hecho de que sea mujer es parte de ese elemento que complementa el tipo básico. Además de ello, pues tenemos quien en ejercicio de relaciones desiguales de poder haya tratado infructuosamente de restablecer una relación conyugal, etcétera. Elementos que complementan aquel tipo básico, a jóvenes. Tipos especiales. Tipos complementados son los que se configuran con el tipo básico, pero que solo modifican en su gravedad o atenuación. Por ejemplo, una persona que comete homicidio agrava la situación al encontrarse una cuestión como que ejecutó el delito con alevosía, con premeditación, porque ya no es homicidio, sino que asesinato. O por el contrario, atenúa la situación porque él tenía la intención de causarle un daño, pero no tan grave como el de darle muerte. Homicidio en estado de emoción, violencia, complementado a jóvenes. Agrava o atenúa la situación de la persona. Tipos autónomos o independientes son aquellos que no requieren para su existencia de otro tipo. Son también denominados básicos o fundamentales, jóvenes. Es decir, los tipos fundamentales o básicos pueden ser denominados también autónomos o independientes. Los tipos subordinados que requieren de otro tipo para su existencia. Estos también caen en la misma descripción de los complementados, jóvenes, o subordinados. Atenúan o agravan la situación. Ya les di dos ejemplos. Casuísticos. Se escriben diversas formas, caso por caso, sea en forma alternativa o de manera acumulativa. Cuando hablamos de delitos casuísticos en forma alternativa, cometemos el mismo delito en contra de, afectando el mismo bien jurídico tutelado, pero de distintas maneras que se alternan, digámoslo, en un delito de administración fraudulenta, por ejemplo, se comete alterando cuentas,
se comete alterando las condiciones de los contratos, se comete haciendo aparecer operaciones o gastos existentes, se comete exagerando las cuentas reales, ocultando o reteniendo valores, ¿va? O sea, las acciones van tendientes a afectar el mismo bien jurídico tutelado bajo la figura de una administración fraudulenta, pero alternando esas acciones, ¿va, jóvenes? Alternando. Estamos hablando de lo mismo, del mismo bien jurídico. Y se denominan casuísticos, pero de manera acumulativa, cuando en lugar de alternar esas acciones, más bien se van acumulando una tras otra al punto en el que de un hecho puede desprenderse la comisión de uno o más delitos, ¿va? Se requiere el concurso de varios supuestos, como por ejemplo el conducir en estado de ebriedad. Se exige manejar no solo en estado de ebriedad, además violar el reglamento de tránsito, ¿va, jóvenes? O sea, son dos cuestiones que más bien se acumulan una con la otra. Tipos amplios: evita señalar caso por caso la conducta que se considera delictiva, que es lo opuesto a la fórmula casuística. El homicidio, en donde no se precisa qué medio es utilizado para privar de la vida a la persona. O el robo simple, donde tampoco se indica el medio por el cual se realiza el desapoderamiento del bien. Es decir, se comete el delito de homicidio quien debe muerte de una persona. Ahora, ¿de qué manera? Pues no se necesita. Son demasiadas, tantas las formas en las que se le puede dar muerte a una persona, que el legislador pues prefirió no establecer una por una, caso por caso, la manera, como en la forma casuística, la manera en la que para cometer ese delito de homicidio, dándole muerte a una persona, se consume dicho ilícito o dicho tipo, ejecutando tal acción, tal acción, tal acción, tal acción y tal acción. No, es amplio. De cualquier manera, lo que le interesa al derecho penal es que haya sido la acción que se haya ejecutado, se le haya privado de la vida a determinada persona. Clases de tipo de daño o lesión constituyen la mayoría de tipos, jóvenes, ya que la ejecución de la conducta prevista en el tipo acarrea la lesión o destrucción del bien jurídico tutelado. El homicidio, jóvenes, destruye la vida de una persona. Por el contrario, las lesiones no destruye la integridad de una persona, la integridad física de una persona, que es el bien jurídico tutelado en el delito de lesiones. En las lesiones se lesiona el bien jurídico tutelado. Por eso está esta subdivisión en cuanto a los tipos de daño o los tipos de lesión. Daño, daña, destruye definitivamente el bien jurídico. Lesión, lesiona únicamente el bien jurídico tutelado. Hay tipos de peligro también, que constituye pues la minoría de ilícitos. Es cuando el legislador, al crearlo, considera que el bien jurídico se debe proteger no solo en contra del daño o lesión típico, en el caso, por ejemplo, de la omisión de auxilio. Por ejemplo, hay personas que están obligadas a prestar auxilio. Un bombero que va en el camino, en una ambulancia, ve a una persona tirada y como ya va tarde para ir a cenar con su esposa y lo deja tirado. Él está obligado a prestarle ayuda o auxilio a esa persona, aunque no haya sido él el que lo atropelló. Entonces, da la casualidad que la persona estaba viva. Solo había sido lastimada por el vehículo, pero no podía caminar. La cuestión es que por dejarlo ahí tirado, viene otro camión en la vía y lo termina de atropellar. Si bien el bombero no cometió el delito de homicidio,
sí el de omisión de auxilio, porque estaba obligado a brindarle ese auxilio a la persona que, de habérselo prestado, el daño ocasionado pues no hubiera podido ser hubiera podido ser menor. Por eso es un tipo de peligro el de omisión de auxilio, porque si él se hubiera acercado y hubiera prestado el auxilio necesario, estaba protegiendo el bien, evitando cualquier daño o lesión a la integridad o a la vida de la persona. Ahora, los tipos en blanco, también denominados leyes penales en blanco, cuando se efectúa determinado reenvío a otra norma en donde ésta se encuentre ubicada. Acá, el clásico ejemplo, patojos y patojas, aquel que, de hecho, de las normas penales en blanco ya hablamos, cuando analizamos lo relacionado a aquel delito de contravención a las medidas sanitarias. ¿Se recuerdan? Que ahí no decía, o sea, únicamente hablaba de que quien incumpla las medidas sanitarias impuestas por la autoridad competente tendientes a evitar un contagio, una epidemia y no sé qué más, será sancionado con no sé qué cuestión. Pero en el tipo no indicaba concretamente cuál eran esas medidas sanitarias de prevención, o teníamos que ir a un acuerdo gubernativo para ver que las medidas impuestas por la autoridad correspondiente, que en aquel tiempo la pandemia fue el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, eran el distanciamiento social, el uso de mascarilla, el toque de queda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas, jóvenes, esas normas son normas penales o tipos en blanco, nos envían a otra disposición para complementar. Y esto era de lo que yo les hablaba al principio de la clase, los elementos del tipo, jóvenes. ¿Cuáles son los elementos del tipo? Pues hay elementos objetivos y hay elementos subjetivos. Los elementos objetivos del tipo es la descripción de la conducta antijurídica desde el punto de vista externo, la manifestación de la voluntad de la persona en el mundo físico requerida por el tipo, es decir, esa acción que la persona debe ejecutar para que el delito se tenga por consumado. ¿Cuál sería, jóvenes? Delito de homicidio, nuevamente, comete el delito de homicidio quien diere muerte a otra persona. El dar muerte a otra persona es ese elemento objetivo exigido por el tipo a través de la manifestación de actos externos de una persona, ¿verdad? Prohibidos en la ley. Se encuentran prohibidos en la ley. Ahora, elementos subjetivos. ¿Cuáles son los elementos subjetivos del tipo? Existen numerosos casos en que el tipo no representa una mera descripción objetiva, sino que se agregan a ella otros elementos referentes a los estados anímicos de la gente en orden a lo injusto. Tienden a la intención, el ánimo que tienen el sujeto activo o deben tener en la ejecución del ilícito. Atienden a circunstancias que se dan en el mundo interno de la psique del autor. Esos delitos son aquellos que inician así como quien a sabiendas, va, jóvenes, quien de propósito, quien conociendo, ahorita les voy a decir como cuál. Vamos a ver. Aquí está, miren, quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, cuando hablamos del parricidio, artículo 131. El elemento subjetivo a que se refiere acá es aquella persona que conoce el vínculo porque ya lo sabe, pero es algo que está acá adentro, jóvenes, en la psiquis de la persona. Quien conociendo el vínculo. ¿Por qué? Porque sabía, conocía, tenía conocimiento. ¿Quién? Conociendo el vínculo. Elementos objetivos del tipo a que se encuentran contemplados en la norma es aquella acción que se debe de exteriorizar. El elemento subjetivo
es aquel como este que les estoy indicando que surge en la mente de la persona, ¿va? El conocimiento de algo que surge en la mente de la persona. El tipo o el delito, jóvenes, tiene tres funciones. Una función seleccionadora, otra de garantía y otra motivadora general. La función seleccionadora da cuenta que el tipo se encarga de seleccionar los comportamientos humanos penalmente relevantes. Porque nosotros ejecutamos o ejercitamos variedad, diversidad de conductas, ¿va, jóvenes? En el mundo exterior, pero no todas son punibles. El tipo se encarga de seleccionar aquellas que son penalmente relevantes. ¿Por qué son penalmente relevantes? Porque están contempladas como delitos en alguna norma penal especial. ¿Ah? Primera función del tipo. Segunda función del tipo de garantía. En la medida que solo los comportamientos subsumibles dentro del derecho penal pueden ser sancionados penalmente. Está íntimamente ligada a esta función del tipo con el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el tipo, la figura del tipo, jóvenes, les da a ustedes la garantía, ¿verdad? La existencia de un tipo les garantiza a ustedes que van a poder ser procesados únicamente por esa conducta que se encuentra contemplada dentro de la norma penal especial. Y les garantiza también que aquellos comportamientos que no son subsumibles dentro de esa norma penal, pues no puede ser sancionado legalmente. Principio de legalidad, ¿verdad? Solo serán sancionables penalmente aquellos acciones u omisiones contempladas en la ley como delitos o faltas antes de la perpetración del hecho, antes de su perpetración. Sencillo, bajones. Función de garantía del tipo. ¿Cuál es la función motivadora general del tipo? Al describir el tipo aquellos comportamientos reprochables, bajones, ¿va? Que el legislador le ha indicado o ha indicado a través de esta sistematización de ilícitos en la norma, en la parte especial del derecho penal, le ha indicado a los ciudadanos cuál es esa conducta prohibitiva, ¿verdad? A la espera de que las personas se abstengan de ejecutar dichos actos reprochables por la norma penal. O sea, el tipo o el delito motiva a no cometerlo, ¿va? Específicamente por la inclusión de una consecuencia jurídica dentro del tipo. Recordemos que la ley penal o la norma penal o el tipo, jóvenes, está compuesto por por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Si a ustedes les dicen de que van a pasar por lo menos 12 años en la cárcel al darle muerte a una persona, pues a mí me motiva mucho para no matar gente, joven. Al menos a mí sí me motiva mucho. Y no digamos con los demás tipos, ¿verdad? Las extorsiones, las estafas, los fraudes, los chantajes, las violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar, porque estábamos platicando acá específicamente del segundo elemento positivo del delito inicialmente, pero analizamos la figura del tipo también porque es necesario que ustedes técnicamente tengan claro de que un sinónimo utilizado comúnmente del término delito es tipo, no tipo penal, joven. Aunque se oiga feo, así a secas es solo tipo. A menos de que alguien me pudiera explicar cómo es que existe o en dónde están contemplados los tipos civiles o los tipos laborales o los tipos administrativos. Si alguien me puede dar esa explicación, pues yo me voy a quedar conforme, ya no les voy a insistir
que no denominen como tipo penal a los tipos o a los delitos. Cuando ustedes estén hablando dentro del contexto del derecho penal, cuando les digan el tipo establece, ustedes ya saben que es la norma penal o la ley penal que contempla determinado delito, ¿va? Ahora, estábamos hablando de la ausencia de la tipicidad como segundo elemento positivo del delito. Pero quiero dejar muy claro, jóvenes, que a este punto, por favor, no necesito de que ustedes me confundan la ausencia de tipicidad con la ausencia de tipo. Por favor. ¿Oyeron? No es lo mismo. La atipicidad o ausencia de tipicidad como elemento negativo del delito es la no adecuación de la conducta del sujeto activo al tipo establecido en la ley, es decir, cuando falta alguno de los elementos que requiere el tipo. Es decir, cuando analizamos el caso concreto y la conducta de la persona y lo tratamos de encuadrar aquí, pero no aquí en el tipo, no encuadra porque falta alguno de los elementos descritos en el tipo como verbos rectores para que efectivamente lleguemos a considerar que la conducta de la persona es delictiva. Si encuadra dentro del tipo, como si encuadra, entonces continuamos a analizar el tercer elemento positivo del delito, pero si falta algún elemento, ¿va? Algún verbo rector contemplado en el tipo, en la ley penal especial, el hecho es atípico o hay ausencia de tipicidad. ¿Y por qué no se debe de confundir con ausencia de tipo? Porque la ausencia de tipo consiste en que la ley no contempla una conducta determinada como delito, aunque en cierta oportunidad pudiera parecerlo. Los piropos que los maestros albañiles, ¿vale?, tiran a las damas que van atravesando a cábala a la hora de almuerzo de ellos, que a veces son bastante elevados de tono, vagones. Mamacita y nana y pi. Por mucho que quiera esa conducta, no la vamos a lograr encuadrar en ningún ilícito. Ser abusiva, irrespetuosa, de muy mal gusto, lo que ustedes quieran. Buscamos encuadrarla en el tipo de violencia contra la mujer, no vamos a poder. No hay tipo para esa conducta. Si no, imagínense cuántos albañiles estuvieran presos. Por ejemplo, y les estoy dando el ejemplo así porque es un ejemplo que vi ahí en la televisión, va, jóvenes, no porque yo tenga algo en contra de, no, una loable profesión. Yo también he sido albañil, jóvenes. Así es que todos hemos pasado por etapas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es un trabajo que es digno y les lleva comida a muchas mesas, ¿va? No me estoy haciendo mofa de ello, sino que estoy tratando yo de ejemplificarles una situación que por muy grotesca que nos pudiera parecer, porque a veces los piropos son muy buenos también, bajo, ¿no? O sea, hay que admitirlo, hasta uno les termina copiando, ¿va? Son bastante buenos, pero en algunos casos, pues es un poco, a veces es un poco subido de tono y bueno, bajo, no, pero no es delito, no llega a consistir en pero eso, ahí hay una ausencia de tipo, porque miren, hay una conducta que parecería de que puchica y la dama va muy enojada y no, son unos abusivos y todo, parecería que pudiera ser delito, pero no lo es. Hay dos clases de atipicidad, la relativa y la absoluta. La relativa es cuando falta algún elemento del tipo. Cuando, por ejemplo, una persona le da muerte, pero a un perro. Sí le dio muerte, pero no a alguien. Aunque querramos a un ser vivo, sí, pero consideramos a las personas únicamente merecedoras de ser determinadas como
sujetos de derecho penal. Podrá ser algún otro delito. Dentro de la ley contra el maltrato animal, pues podrá existir alguna figura, pero no va a ser homicidio. Esa es la relativa, la tipicidad relativa. Falta algún elemento, porque sí le dio muerte a un ser vivo, el sujeto activo del delito, pero no a una persona, que era lo que se requería. Ahora, la tipicidad absoluta es cuando no existe encuadramiento con ningún elemento del tipo, ¿verdad, jóvenes? Es decir, el tipo existe, ¿va? Y se intenta encuadrar determinada conducta de esta persona dentro del tipo, pero ninguno de los verbos rectores establecidos dentro de esa figura delictiva permiten encuadrar esa conducta. Es decir, por mucho que se quiera, existe un tipo, pero no es posible encuadrar la conducta de la persona dentro del ilícito que se refiere. La ausencia del tipo, la misma doctrina lo denomina como carencia del mismo. No existe una descripción típica de una conducta determinada dentro del ordenamiento jurídico penal, ¿verdad? La ley no define el delito, no define el tipo. Nadie puede ser castigado por determinada conducta si no se encuentra establecida como delito, ¿verdad? No existe o pudiera no existir la descripción legal del tipo en una determinada conducta. Tipicidad. Terminamos con la tipicidad, con la ausencia de tipicidad y con la ausencia del tipo. Y con las clases de tipo que también hablamos. Vamos a entrar a analizar el tercer elemento positivo del delito consistente en la antijuridicidad, juridicidad o antijuridicidad. La doctrina lo define desde el punto de vista gramatical como lo contrario a lo jurídico. Antijurídico. Para jóvenes. Antijurídico. Se refiere a injusticia e ilicitud, un juicio negativo de la valoración de un comportamiento humano. De los bienes jurídicos protegidos o dignos de protección que el legislador elige libremente, cuya violación o puesta en peligro es antijurídica, siempre que no se ampare en una causa de justificación. O sea, es antijurídico darle muerte a una persona porque nuestro ordenamiento jurídico penal establece a partir del artículo 123 aquellos delitos que protegen el bien jurídico tutelado o que tutelan el bien jurídico denominado vida. ¿Va? Pero en algunos casos, nos damos cuenta de que para que la antijuridicidad o antijuricidad opere o se haga presente dentro del análisis de determinado caso, debemos nosotros haber excluido respecto a su concurrencia las tres causas de justificación contempladas en el artículo 24 del Código Penal: la legítima defensa, el estado de necesidad o el legítimo ejercicio de un derecho. Es decir, para establecer, yo lo hago más fácil, bajones, o trato de hacerlo más fácil, para establecer que la persona, de que el hecho que ejecutó la persona es antijurídico, analicemos el contexto del caso concreto que nos da y tratemos de determinar conforme los parámetros entregados por el artículo 24 del Código Penal si existió una legítima defensa, un estado de necesidad o un legítimo ejercicio de un derecho. Porque si no concurrieron ninguna de esas causas de justificación, pues la conducta de la persona
no se justifica. Y como no se justifica, es antijurídica. Y como es antijurídica, pasamos al siguiente nivel de análisis, a la culpabilidad. Pero es necesario realizar este análisis, ¿va? Para ver si en el caso concreto la persona no actuó nuevamente en legítima defensa, estado de necesidad o legítimo ejercicio de un derecho. Un ejemplo. Un policía que le da muerte a un delincuente que está intentando despojar de sus bienes a otra persona con una pistola en la mano. Cuando establece que el policía o los dos policías, la pareja policía, que regularmente andan en pareja, se está acercando a él, entonces carga la pistola, ¿va? La cerrojea, como comúnmente se le llama, se dice, la cerrojea, pero en el momento que la cerrojea, el policía reacciona de una manera muy eficiente, saca su arma y le dispara, porque se da cuenta que la vida de la persona está en peligro, de la otra persona está en peligro. ¿Podríamos justificar el accionar del policía? Sí, bajo la institución del legítimo ejercicio de un derecho, porque vean qué es lo que dice el numeral 3 del artículo 24 del Código Penal. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que preste a la justicia. Si bien es cierto, jóvenes, el darle muerte a un delincuente no es un acto ordenado o permitido por la ley que lo vamos a encontrar expresamente en alguna otra legislación. No, no lo vamos a encontrar así. Pero vamos a encontrar normas como las contempladas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, que establecen las funciones, que entre las funciones de la Policía Nacional Civil se encuentran aquellas tendientes a brindar seguridad ciudadana, protección, seguridad en general a los habitantes de la República. Es decir, las funciones de un policía nacional civil llegan hasta el hecho de que con el afán de brindar protección se deba optar por defender la vida de la persona a costa de la vida de alguien más. Legítimo ejercicio de un derecho, pues sí, el policía estaba ejerciendo un derecho, un acto, estaba ejecutando un acto, ¿verdad? En ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, porque podría haber sido, ¿verdad? De que si no le dispara al delincuente, él le hubiera podido dar muerte a esta otra persona. De hecho, cuando le disparó, el delincuente cuando iba cayendo accionó el arma, solo que no alcanzó a darle a la persona. O sea, sí tenía intenciones de matarle. Era fácil o es fácil o es sencillo, mejor dicho, determinar esta situación. Y ante la concurrencia de alguna causa de justificación, la antijuridicidad se hace presente como elemento positivo del delito dentro del análisis de determinado caso concreto y nos manda a que prosigamos con el análisis del siguiente elemento positivo del delito, no sin antes averiguar o encontrar cuál es la naturaleza de la función de la antijuridicidad. Y para establecerla, existen determinadas o diversas concepciones al respecto. La formalista, ¿verdad?, nos dice que la antijuridicidad es un elemento formal del delito, pues se concreta en la oposición entre el hecho y la norma y se manifiesta en su vulneración. Para esta teoría, para la teoría formalista, nos dice que la antijuridicidad es un elemento formal del delito y que su manifestación se da mediante la vulneración del bien jurídico tutelado, pero lo evidenciamos o se concreta cuando ponemos el hecho ante la norma, que más parece, estamos hablando aquí de la antijuridicidad, más parece que estuviéramos hablando de la tipicidad, va, jóvenes,
porque contraponer u oponer el hecho concreto ante la norma es tipificar, encuadrar la conducta de la persona en el tipo. Y esa es función de la tipicidad, jóvenes. Pero bueno, diferentes posturas que a nosotros en determinados momentos nos pueden hacer, nos pueden provocar dudas. Sin embargo, no es algo que esté pues más allá del ámbito de la comprensión, porque es solamente una concepción de la naturaleza de la función de la antijuridicidad. Desde la perspectiva material, podemos entender a la antijuridicidad o a la función que ejerce la antijuridicidad, indicando que no basta con la contradicción hecha a la norma, sino que es necesaria la vulneración, es decir, la ofensa o amenaza del bien jurídico tutelado. A mi parecer, la concepción material se encuentra subsumida dentro de la concepción formalista, porque si se dan cuenta al final de la concepción formalista nos indica de que se manifiesta su vulneración. ¿Vulneración a qué? Al bien jurídico tutelado. Distintas posturas. La concepción subjetiva de la naturaleza de la función de la antijuridicidad establece que esta figura ha de entenderse en función del autor y solo interesa este aspecto subjetivo. Solo pueden haber ilicitudes culpables. Las acciones inculpables no pueden ser contrarias a la norma. Es decir, fíjense bien, que para esta concepción o para esta teoría, esta corriente de pensamiento, no puede realizarse el juicio de antijuridicidad si no se observa la voluntad del sujeto activo del delito. Esto quiere decir de que debe obligadamente surgir ese elemento subjetivo, ¿verdad? La voluntad de la persona de delinquir debe poderse evidenciar para efectivamente hablar de que el hecho es antijurídico. Vamos a ver. Finalmente, la concepción objetiva de la antijuridicidad nos dice que esta es todo acto humano que esté en oposición con los contenidos del ordenamiento jurídico, que para mí es más factible esta postura objetiva que las otras tres estudiadas, porque efectivamente, para que un hecho sea antijurídico, debemos de examinar o analizar la norma penal y tratar de establecer si ese accionar humano se encuentra en oposición o no a determinada norma penal. Para mí esta es la postura más acertada en lo que a la figura de la antijuridicidad se refiere. Recordemos, para poder establecer si existe la figura de la antijuridicidad, o mejor dicho, el elemento positivo de la antijuridicidad, debemos de excluir la presencia de las causas de justificación. Si no excluimos la presencia de las causas de justificación en el análisis, entonces no será posible objetivamente determinar si la antijuridicidad se hace presente dentro del caso concreto que se nos ponga en análisis. Pasemos a la culpabilidad del delito como cuarto elemento positivo del mismo. Para que una conducta sea culpable debe de ser reprochable jurídica y penalmente, dijera yo, al responsable. Más aún, cuando desde la perspectiva del derecho penal le era exigible obrar de manera diferente.
Porque el derecho penal, por ejemplo, en su artículo 16, no le dice a uno, usted no debe matar porque si mata, lo vamos a encerrar de 12 a 20 años en prisión. No, indica una conducta prohibitiva al ser analizada y conforme la lógica nuestra, el determinar si es factible o es viable ejecutar dicha acción o no. Comete el delito de homicidio quien diere muerte a una persona. Al responsable del delito de homicidio se le impondrá una sanción de 12 a 20 años de prisión. No, de 12 a 40 creo que es. 12 a 40 es. Entonces, jóvenes, a nosotros, por una cuestión de técnica legislativa, no nos hablan de conductas prohibitivas, nos hablan de determinadas conductas que al ejecutarlas nos obsequian un boleto a la prisión por determinados años, ¿va? Pero estamos hablando de la culpabilidad como elemento positivo del delito. También podemos decir que la culpabilidad es el reproche hecho a una persona por haber cometido un injusto, es decir, por haber realizado una conducta típica y antijurídica. Es el reproche personal o juicio de reproche consistente en la comprobación de los elementos precisos para la afirmación de que un sujeto es culpable. ¿Y cuáles son esos elementos precisos para la afirmación de que un sujeto es culpable? Ojo, no me vayan a confundir esta culpabilidad como elemento positivo del delito con la culpa. Aquella culpa establecida en el artículo 12 del Código Penal, cuando nos habla de delitos culposos, no me los vayan a confundir, son figuras distintas. Entonces, ¿cuáles son esos elementos precisos para la afirmación de que un sujeto es culpable? Pues necesitamos comprobar si concurren o no esas causas de inculpabilidad, esas 5 causas de inculpabilidad contempladas en el artículo 25 del Código Penal, jóvenes. El miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada. Porque nuevamente, ante la concurrencia de alguna causa de inculpabilidad, entonces la culpabilidad como elemento positivo del delito no surge. Y al no surgir, no podemos continuar con el análisis del caso concreto. Ahora bien, un error, por ejemplo, de las causas de inculpabilidad. Un ejemplo de las causas de inculpabilidad. El error, dice el numeral 3 del artículo 25, ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Estamos en una Comic Con, por ejemplo, jóvenes, y todos andan disfrazados. Y viene una persona que se disfrazó de Wolverine, pero carga garras reales, ¿va? Garras reales, pero ahora es parte de su outfit. Ve aproximándose a una persona con un disfrazado del joven Edward Manos de Tijera y ve las tijeras muy reales, pero su outfit a él no le permite visualizar bien esas tijeras y ve que la persona va dirigiéndose directamente hacia él y con las manos con las manos de tijera, ustedes listas para poderlo atacar. Viene él y utiliza sus garras. En la confusión él utiliza sus garras cuando esta persona se le iba acercando. Utiliza las garras reales de él
y lo apuñala. Hay una agresión ilegítima supuesta, hay un riesgo supuesto, porque el joven Edward Manos de Tijera iba al stand de la película que estaba atrás de la persona que estaba disfrazada y él no se había dado cuenta, pero él pensó de que iba a agredirlo. Causa de inculpabilidad, riesgo supuesto, error, porque existía una creencia racional de que iba a ser víctima de una agresión ilegítima. El Wolverine, el X-Men, ¿eh? ¿Concurre una causa de inculpabilidad? No podemos continuar con el análisis porque la culpabilidad como elemento positivo del delito no surgirá, considerando de que para que este elemento positivo del delito subsista por él mismo, debe contar con estos tres elementos. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad que se dan en aquellos supuestos que se refieren a la madurez psíquica de la persona, o sea, a la edad, y a la capacidad del sujeto para motivarse, o sea, si padece o no de alguna enfermedad mental. También el conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido, es decir, que la norma penal solo puede motivar al individuo en la medida que éste pueda conocer a grandes rasgos el contenido de sus prohibiciones. Aquí, jóvenes, debemos de tener claro que opera también aquel artículo imperatividad de la ley, el imperio de la ley, perdón, que analizamos de la ley del organismo judicial, en donde nos indica de que ante el imperio de la ley no se puede alegar ignorancia, desconocimiento o práctica en contrario, o desuso. Es decir, no podemos decir yo no sabía, pero para el elemento de la culpabilidad, sí se necesita de que la persona, por ejemplo, tenga conocimiento de que el hecho que está a punto de ejecutar es antijurídico. Y su tercer elemento, ¿va? La exigibilidad de un comportamiento distinto, pues en el derecho o el derecho penal exige la realización de comportamientos más o menos incómodos o difíciles, pero no imposibles. El sujeto actuante debe encontrarse dentro de unos límites tangibles que hagan exigible por parte del ordenamiento la respectiva acción o abstención. Es decir, jóvenes, el derecho a nosotros nos exige que no matemos. Para mí no es difícil no matar, va, jóvenes, no es incómodo, tampoco difícil. Estoy cumpliendo con ese elemento, ¿verdad? En cuanto a que la norma a mí me exige un comportamiento distinto que yo no ejecuto, ¿no? Yo no ejecuto para no ser considerado culpable. Siguiente elemento positivo del delito, la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Es el grado mínimo de capacidad de autodeterminación que es requerido por el ordenamiento jurídico para que pueda hablarse de culpabilidad y en consecuencia también de responsabilidad penal. De esta cuenta, etimológicamente significa atribuir, o sea, imputabilidad es atribuir un hecho delictivo a una persona. Atribuir. Por tanto, imputabilidad hace referencia al conjunto de características necesarias para poder atribuir a una persona el hecho típico y antijurídico cometido por ella. De esa cuenta, el concepto lato o amplio en relación a estos términos que ustedes tienen en pantalla, podemos decir que imputar es atribuir a un sujeto un hecho como suyo. Imputación es extraer de un hecho una consecuencia. Imputabilidad es la idoneidad o aptitud jurídica de un sujeto para la realización plena de un hecho típico antijurídico en cuanto culpable o reprochable que genera como consecuencia jurídica la imposición de una sanción. Me voy a extender un poco más en relación a esta cuestión después de que hablemos de la naturaleza de su función, es decir, de la imputabilidad.
el presupuesto del delito ubicado en el estudio de la teoría de la ley, o sea, nos dice la doctrina de que la imputabilidad es un presupuesto del delito ubicado en el estudio de la teoría de la ley, y por otra parte, la doctrina nos dice que la imputabilidad es un elemento de la culpabilidad en la teoría del delito. Realmente no encuentro yo asidero para ninguna de estas dos posturas, pero eso lo veremos luego. Me interesa más a ustedes, presentarles a ustedes algo más concreto en lo que a la imputabilidad se refiere. Y entonces los voy a poner aquí en pantalla. Y consiste en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Miren pues, jóvenes, la imputabilidad también tiene su elemento negativo del delito que está contemplado en el artículo 23 del Código Penal, que nos habla de las causas de inimputabilidad y nos dice que no es imputable el menor de edad en el numeral 1, y en el numeral 2 nos habla de que en el momento de la acción u omisión no posea causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto, retardado, trastorno mental, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho. Pero nos vamos a referir a la minoría de edad. O sea, a nosotros el código nos dice de que no es imputable el menor de edad. Nuestra norma civil nos dice de que la mayoría de edad se obtiene al cumplir 18 años. O sea, de 17 años, 364 días para la fecha del nacimiento, el día de nacimiento de la persona, se es menor de edad. Se es menor de edad. Pero la ley penal dice el menor no es imputable. Ahora bien, ¿qué nos dice una norma penal especial como la Ley de Protección Integral la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia? Es una ley penal especial, jóvenes, porque establece el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal. Por eso es que es una norma penal especial. ¿Y por qué? Al final de cuentas, porque establece un procedimiento para sancionar penalmente a los adolescentes. Bueno, pero ¿y no que un adolescente es un menor de edad? Pues sí, es un menor de edad, pero por disposición de una ley penal especial es sancionable penalmente. Ahora bien, me preguntaban el otro día aquí qué pasaba con los niños. Miren, pues, el artículo 136 de la norma de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia establece grupos etarios, grupos por edades. Para su aplicación, esta ley diferenciará en cuanto al proceso, las medidas y su ejecución entre dos grupos, a partir de los 13 y hasta los 15 años de edad, y a partir de los 15 años de edad hasta tanto no se haya cumplido los 18 años de edad. Aquí nos divide dos grupos nada más, pero no nos dice hasta los 13 años se es niño y de los 13 años hasta los 17 se es adolescente. No nos dice así. Pero vean qué es lo que dice el artículo 138, menores de 13 años. Los actos cometidos por un menor de 13 años de edad que constituyan delito o falta no serán objeto de este título. La responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Entonces, los niños, porque así se consideran a los menores de 13 años de edad, los niños son inimputables tal y como el Código Penal lo dice. Los adolescentes, comprendidos desde los 15 hasta tanto no se haya cumplido los 18 años de edad, sí son objeto de sanción penal, porque el artículo 134, no, perdón, 133 de la ley nos dice, serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 13 y menos de 18 años al momento de incurrirse en una acción en conflicto con la ley penal o leyes especiales.
13 y menos de 18 años. Aplicación de esta ley. Se aplicarán las disposiciones de este título a todos los adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal, así como a los que en el transcurso del proceso cumplan con la mayoría de edad. Y un adolescente, entonces, es aquella persona comprendida entre los 13 y menos de 18 años al momento de incurrir en una acción en conflicto con la ley penal, porque estamos analizando, estudiando el título de adolescentes en conflicto con la ley penal. En síntesis, ¿es imputable el menor de edad? Sí. De los que tenga, que haya cometido un delito, que haya cometido un delito dentro de la edad comprendida de los 13 hasta antes de los 18 años. Antes de los 13 años, no, lamentablemente no se puede. Acá está. Se les va a mandar al psicólogo, se les va a mandar al médico, se les va a mandar a que reciban atención, etcétera, etcétera, pero no van a ser objeto de alguna sanción penal, jóvenes. Eso era lo que yo les quería mostrar en relación a la imputabilidad como elemento positivo del delito y el por qué a mi criterio sí merece ser analizada como tal por el hecho, jóvenes, de que entonces si una persona, si nos regimos solo por lo que el Código Penal establece y una persona comete el delito de homicidio y tiene 17 años cumplidos, como el Código Penal dice que los menores de edad no son imputables, entonces no se le va a poder imputar la comisión de un delito. No. Entonces, ¿quién dice que no? Tengo la razón yo cuando les dije en aquel momento, cuando empezamos a hablar de los elementos positivos del delito, que eran 6 los que deberían de ser analizados y no 4 como lo manda la doctrina moderna. La doctrina moderna dice que debemos de analizar solo la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Dejan fuera a la imputabilidad y a la punibilidad, fíjense, jóvenes. Y eso no es así. Ya les di cuenta yo del por qué si es necesario analizar el elemento positivo del delito denominado imputabilidad. Y ahorita les voy a dar una razón también del por qué es necesario analizar la punibilidad como elemento positivo del delito. Fíjense pues, la punibilidad como sexto elemento positivo del delito es debatida la idea de si este efectivamente constituye un elemento del delito, hablando de la punibilidad. Esta es un elemento esencial del concepto del delito y opera al margen del plano del delito, al expresar una cualidad que no es relativa al delito, sino a la consecuencia jurídica del mismo constituida por la pena. Es decir, como elemento del delito, la punibilidad se traduce en una pena, en la imposición de una pena, y conlleva la posibilidad y conveniencia de incriminación de una conducta como delictiva y la adecuación de la sanción penal de la misma. ¿Cómo adecuamos esta pena? Y como consecuencia del delito, la punibilidad como elemento positivo, derivado de su naturaleza intrínseca en cuanto conlleva la idea que determinadas acciones tienen el carácter de punibles. Es decir, la punibilidad como elemento positivo del delito se refiere a la posibilidad de imponer penas y su adecuación atendiendo al grado de comisión del delito, a las circunstancias bajo el delito fueron cometidas, pero para llegar a este análisis, jóvenes, debemos nosotros primero establecer, como en el caso de la imputabilidad, ¿verdad?, de que no concurra el elemento negativo del delito denominado inimputabilidad, como en la culpabilidad, que no existan aquellas causas de inculpabilidad contempladas en el artículo 25, como en el caso de la antijuridicidad, que no concurran aquellas causas
de justificación contempladas en el artículo 24 del Código Penal. También aquí, jóvenes, también aquí debemos de tratar de establecer si efectivamente concurren alguna clase de excusas absolutorias, alguna excusa absolutoria. El típico ejemplo, patojos y patojas, es el contemplado en el artículo 280 del Código Penal. Miren pues, el artículo 280 del Código Penal dice así: están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren los cónyuges o personas unidas de hecho, salvo que estuvieran separados de bienes o personas, y los concubinarios, los adolescentes o descendientes consanguíneos o afines, el consorte viudo respecto a las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge mientras no hayan pasado a poder de otra persona, los hermanos si viviesen juntos. Esta exención no les es aplicable a los extraños que participen en el delito. Entonces, miren pues, esta es una excusa absolutoria, ¿no?, a través de la cual, cuando se le presenten a ustedes casos bajo determinado contexto, como por ejemplo, el caso de dos hermanos que tienen su trabajo ahí en tribunales y cada vez que pagan ahí en la billetera, uno le saca al otro 500 pesos y el otro le saca al otro 1000 pesos. Ellos se hurtan recíprocamente y viven en la misma casa. Hay acciones que son típicas, antijurídicas, culpables, imputables, pero conforme el artículo 280 del Código Penal, no son punibles. Porque hay un artículo en el Código Penal, específicamente el 280 que acabamos de leer, que nos dice que en el caso de los hermanos que viven juntos bajo el mismo techo, si se hurtan recíprocamente, es decir, el uno al otro, ellos están exentos de responsabilidad penal. Únicamente sujetos a la civil, pueden hacer reclamos a través de la vía civil directamente, pero un hermano no puede denunciar al otro porque le robó 500 o 1000 quetzales cuando él le robó 500 o 1000 quetzales también y los dos están acusando recíprocamente. No se puede dar. Entonces, jóvenes, ¿cómo la punibilidad no podría ser objeto de análisis como elemento positivo del delito si acá nos presenta 4 circunstancias distintas, el artículo 280, dentro de 1, 2, 3, 4, dentro de 5 posibles delitos que pudieran cometerse las personas aquí establecidas? Estamos hablando de 20 situaciones en concreto, podrían ser 20 situaciones en concreto, que si a ustedes se les presenta y no analizan el elemento de la punibilidad bajo la perspectiva de una excusa absolutoria, entonces van a procesar al hermano, o los dos hermanos van a terminar en la cárcel, o los cónyuges van a terminar en la cárcel, o los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines van a terminar en la cárcel también todos, si no analizamos las excusas absolutorias para establecer o determinar si concurre el elemento de la punibilidad en determinado caso concreto. Para mí, nuevamente, la teoría general del delito se compone de 6 elementos positivos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad o antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. 6 elementos positivos del delito. Y les di ejemplos y les establecí o les concreté las
el fundamento legal para que ustedes vean que no me lo estoy sacando de la manga. ¿Verdad, jóvenes? Que no me lo estoy inventando. Ay, nos puede decir esos elementos, por favor, licenciado. ¿Cómo? ¿Nos puede repetir esos elementos, por favor, licenciado? Acción, tipicidad, antijuridicidad o antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Eso está en el material que yo les di. Esta es la cuarta sesión que yo hablo de los elementos positivos del delito, man. ¿Cómo estamos ahí? Sí, acción, tipicidad, Usted los ve, Mayra, usted los ve. Yo tengo que terminar la clase, por favor. Si no tienen ninguna otra duda, si no tienen alguna otra duda, jóvenes, por el día de hoy finalizamos. Necesito que para el día miércoles avancen ustedes en la lectura en lo que se relaciona a los elementos negativos del delito, por favor, jóvenes. Necesito que ustedes vayan avanzando, porque si no avanzan, entonces también vamos a ir perdiendo. Y voy a ver cómo le hago ahí con las personas que no les alcanzó el tiempo para subir su trabajo. El día de hoy para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Les deseo una buena noche para quienes no han regresado a casa, para todos y para todas. Les deseo un buen retorno y con todo el gusto del mundo los estaré saludando el día miércoles a la misma hora. Les deseo una excelente noche para todos y para todas. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.